Amadas hermanas, primeramente le damos gracias a Dios por este día tan especial donde nos hemos preparado para darle una ofrenda al Señor. En este día quiero presentar nuestra invitada especial con el tema trombocitopenia inmune. La expositora es Denise Díaz. Quiero orar por ella y por este tema tan necesitado para este tiempo, porque sabemos que la capacidad sobrenatural que Dios da para sanar cualquier enfermedad y restaurar la salud son los dones de Dios, pero Él capacita aquí en la tierra personas especiales para traer los mensajes de sanidad y sobre todo de la medicina que es tan importante. Padre Celestial, yo te pido en esta mañana y cubro con tu sangre preciosa, sangre que tiene poder, a nuestra expositora en este día, Denise Díaz, que tú bendigas su caminar, sobre todo que tú bendigas su casa, su esposo y sus hijas. Y te la presentamos para que tú unjas sus labios, porque no es ella. Ella viene con la capacidad de que ha estudiado y es importante, pero tú vas a impartir en ella sabiduría para transmitir todo lo que tú le has puesto en su corazón mediante este tiempo. Y que nosotros prestemos oído para cada instrucción que es muy importante, porque ella va a tratar un tema sobre el cuerpo humano, sobre nuestra salud, sobre cada célula de nuestro cuerpo. Señor, bendícela, úngela cada día más y dale mucha sabiduría, entendimiento para estos tiempos finales que estamos viviendo, porque lo que es lo médico, principalmente, después de Dios, los médicos que cuidan nuestra salud, y tú la has elegido desde el vientre de su madre para esta profesión tan difícil en estos últimos años que estamos viviendo, donde el mundo está lleno de enfermedades y cada día más salen más virus, más cosas raras que la desconocemos. Pero ella está capacitada hasta un límite, porque tú eres el médico por excelencia. Señor, cúbrela con tu poder en esta mañana para que ella pueda transmitir todo lo que hay en su corazón y lo que ella puede leer, porque lo ha aprendido para impartirlo. Danos el entendimiento para recibir cada consejo y sobre todo, si alguno de nosotros hemos pasado por estos procesos de enfermedad en nuestro cuerpo, tú vas a dar una herramienta especial hoy que la desconocemos para nosotros cuidar la salud, porque primeramente, después de Dios, nosotros invocamos siempre que Dios nos dé salud, pero tenemos que poner nuestra parte y tú usas tus instrumentos. Ella ha estudiado y se ha preparado, pero hoy tú la traes con algo sobrenatural para cada una de nosotros que hemos pasado mucho por diferentes fases de salud, Señor. Bendícela, cuídala, protégela. Que tu ángel acampe alrededor de su casa, de su familia, de su trabajo, sobre todo donde van sus hijas a estudiar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda gloria y toda honra en esta mañana gloriosa, donde hemos escuchado la oración en esta célula del cuerpo de Cristo, Incumín. Bendecimos nuestra pastora, bendecimos todo lo que estamos aquí y lo que han de oír este mensaje que ella va a traer de salud más adelante. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana Paula. Y así es, doctora Denise, bienvenida, bienvenida nuevamente aquí a esta su casa, Iglesia de Cristo, Iglesias de Cristo Unidas. Eh, puede tomar los micrófonos, son todos de usted. Bienvenida, hermosa, y que sea el Espíritu Santo pasando ese carbón encendido por sus labios y que nuestros corazones estén
preparados y dispuestos para recibir este gran tema que hoy nos trae. Bendiciones, bienvenida, hermosa. Amén. Muchas gracias a ustedes por eh, hacerme parte y permitirme entrar en este viernes tan rico que he empezado. Yo, en nuestro país tenemos muchos casos de disminución de plaqueta y como ya anteriormente yo había hablado de anemia, de se ve bien la imagen, ¿verdad? O le ve algún, a ver si yo puedo bajarlo un poquito. No, creo que así que la puedo ver bien. O sea, no se le ve nada en el medio, se le ve bien a ustedes. Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, teníamos muchos casos de disminución de plaqueta asociado a varios virus y más también que se está viendo con el COVID. En realidad, la trombocitopenia inmune va más de la mano con una patología en sí, que es la que yo voy sí a comentar, pero voy a abundar en sí generalidades de las plaquetas. Esto es un extendido normal, que es un dibujo, pero es lo que un hematólogo suele ver cuando dice, bueno, quiero ver un hemograma, las alteraciones que tiene, y lo que uno suele visualizar son la cantidad de glóbulos rojos si están alteradas. Son las plaquetas y estos son los glóbulos blancos. En un extendido de sangre periférica, se ha visto en el microscopio, yo debo de visualizar esta cantidad aproximadamente por campo más de 20 a 40 glóbulos rojos y una cantidad de 15 a 20 plaquetas por campo, unidos por no necesariamente presencia de glóbulos blancos. Plaquetas sí, esta proporción. Cuando existe disminución de las plaquetas, que ahora le vamos a llamar trombocitopenia, pues lo que debería de ser en mayor cantidad de 15 a 20, pues existe un mínimo y probablemente en campos de un extendido de sangre periférica se visualice menos. Un ejemplo, aquí nada más tenemos 3. Si es en un conteo de hemograma, pues vamos a tener una menor cantidad igual. La trombocitopenia no es más que un proceso en donde aparecen, bebida papá, por favor, un momentito, perdón, que saben que esto es en vivo. La trombocitopenia no es más que un proceso que aparece cuando el recuento de plaquetas en la sangre es demasiado bajo para lo que debemos de llevar. Los recuentos normales son de 150 a, son de 150 a 400,000 milímetros cúbicos en un hemograma. Déjame mover esto para acá, perdón. Y cuando esto disminuye, pues podemos traer consecuencias propias secundarias de yo tener esta disminución de las plaquetas. Estas diminutas células sanguíneas son las que están producidas en la médula, estas de aquí, y tienen la capacidad a que cuando nos lesionamos o nos cortamos, ellas se agrupan, unen glóbulos rojos y son las que a primera instancia responden para sellar la herida. Lo que conocemos vulgarmente como ulcerita o costra está formada por esas plaquetas que en forma, si ustedes se fijan así, tienen como unos pelitos que nosotros llamamos pseudópodos, pues estos pelitos se amplían y tienen una agregabilidad mayor para unirse plaqueta con plaqueta, unir glóbulos rojos detrás y sellar esta herida que ustedes ven abierta. O sea, esto es una lesión de un vaso sanguíneo por una tortura, papá, por una cortura, y esta abertura o herida intencional hace que se adhieran estas plaquetas, empujan los glóbulos rojos y hacen que por la cicatrización que liberan estas plaquetas, pues se pueda cerrar esa herida. Son las que primero, por eso es que se llama hemostasia primaria, actúan ante una herida. Después de ahí llega la hemostasia secundaria o los factores de la coagulación, que son lo que hacen esa armadura o esa red de fibrina. Pero si yo tengo recuentos de plaquetas bajitas, no es lo mismo que yo vaya a un ejemplo, un ejército o una guerra que deba de ir con 150,000 plaquetas como mínimo, porque son las que me aseguran que yo no me dé sangre, a que yo vaya con 70,000 o con 100,000 plaquetas. Por ende, es más propenso a sangrado. Entonces, a base de esto, que ya hemos conocido el término, la trombocitopenia, este es el parámetro normal en un extendido cuando están escasas o están disminuidas por debajo de 150,000, es totalmente llamado trombocitopenia. Pues ella se divide en leve, moderada y severa o según los grados que pueda presentar el paciente una sintomatología.
Leve es aquella persona que pueden tener plaqueta de 70 a 150,000, en algunos parámetros de 100 a 150,000, y el paciente la mayoría de veces está sintomático, o sea, no tiene ningún síntoma, está sintomático, no presenta ni sangrado, no presenta ni moretones en la piel, no hay ningún hallazgo, solamente como que le hicieron un hemograma y se observaron plaquetas disminuidas, sin ningún otro síntoma. Existe el moderado, que es cuando ya puede existir lo que es sangrado y ya sea secundario a una causa porque te diste un trauma o un golpe, y la mayoría de veces pues el paciente sí presenta levemente cansancio o fatiga, y se puede evidenciar que es cuando está en 20,000 a 70,000 las plaquetas, en algunos textos de 30,000 a 70,000. Y ya cuando sí hay un sangrado espontáneo, que es donde surgen las hematomas o púrpuras húmedas en la boca o a nivel de piel, la mayoría de veces, no necesariamente porque usted tenga hematoma, tiene plaqueta bajita, puede ser cualquier disfunción plaquetaria, pero cuando yo tengo ya evidente un sangrado más espontáneo es cuando las plaquetas bajan por debajo de 20,000. O sea, para un hematólogo que usted llegue con 70,000 a 150,000 plaquetas, no es alarmante, porque si usted no presenta ninguna sintomatología de riesgo de sangrado, para nosotros simplemente investigamos la causa, ni siquiera tratamiento ponemos. Ahora, cuando ya bajamos por debajo de 70,000, gracias, y existe un riesgo de enfermedades como aquellos pacientes mayores que sean hipertensos, diabéticos o renales, pues como existe comorbilidades, pues sí uno debe de prever, buscar la causa y tratar. Entonces, la disminución de plaquetas se puede deber a 3 causas principales. O yo disminuyo la producción, o yo tengo un aumento del recambio periférico, o yo tengo un aumento en la redistribución. La disminución de producción, que lo traje en Acápite, porque con los casos que hemos visto mucho de dengue, esta es la causa, porque las plaquetas me bajan, un ejemplo, ante virus como el HIV, el dengue, el citomegalovirus. La producción se me disminuye porque la médula ósea se me torna lenta en producir plaquetas. Una causa hereditaria puede ser lo que es directamente congénita, son los síndromes de anemia de Fanconi y el síndrome de Bernard-Solier, y ya secundarios a problemas de su producción es la aplasia, o que es que no se produce ningún tipo de célula, o cuando el paciente le han dado quimioterapia o le han dado radioterapia. Gracias, mi amor. Esto en vivo. Ya existe una disminución de su producción cuando hay infecciones como el citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus que se transmite por saliva, y a pacientes inmunocomprometidos o que tienen un sistema inmunológico bajito, o el herpes, Epstein-Barr o el HIV, hace que el sistema inmunológico baje, y por ende las plaquetas, que aunque no tienen núcleo, son muy llamativas porque tienen anticuerpos en su membrana, que son destruidas. Y el dengue, que es su mecanismo fisiológico, es que empieza su destrucción, y a partir del quinto día al sexto día, pues ya empiezan a elevarse las plaquetas. Existe una parte no infecciosa que es por carencia de vitamina, que por eso es que insistimos medir vitaminas antes de, cuando hay disminución en su producción metabólica de la B12 y del ácido fólico o B9. Y cuando hay malignidades de la médula, porque su producción disminuye, cuando hay leucemia o linfoma o cánceres que hayan invadido la médula, como un cáncer de próstata o un cáncer de mama. Ya cuando hay un aumento del recambio periférico, o sea que por algún proceso la médula se tiene que estar recambiando más rápidamente, una plaqueta dura 7 días circulando desde su producción en la médula, cuando ya salió a sangre periférica, dura 7 días. Pero si yo tengo un proceso que tengo que hacer un recambio rápido, ya sea por infecciones, la más frecuente, pero infecciones por toxinas más agresivas como la enterotoxina del Shigella, o por la enterotoxina de la Escherichia coli, que es más frecuente, pues ellas se destruyen, porque esa toxina, su daño es ir directamente a causar destrucción tanto de glóbulos rojos como de plaquetas. Y en casos muy específicos, como el embarazo, que es un síndrome que se llama el síndrome de Hell, y causas mecánicas, que algunos pacientes que tienen válvulas mecánicas del corazón, pues también lo destruyen. Cuando hay un aumento de la redistribución, o sea que aparte de que la médula me produce adecuadamente, pero en su redistribución, como debe de pasar por el hígado y por el vaso,
ella puede alterarse y es cuando hay un aumento del vaso porque el vaso me esté captando más de la cuenta, o cuando aquellos pacientes que tienen problema del hígado, que en el hígado está la hormona que me produce la estimulación de las plaquetas. El señor hizo perfectamente esta máquina y es que yo debo de producir, pero también debo de tener cosas que me inhiban. Y aunque diarias se producen glóbulos rojos, blancos y plaquetas, diario debe existir una inhibición para que la producción no me sobrepase lo que debe de estar estipulado. Entonces, en los pacientes hepatópatas que tienen problemas del hígado, ya sea por cirrosis alcohólica, por virus, por cualquier condición, está la hormona ahí que se encarga de estimular la producción de trombopoyetina y si el hígado está alterado, pues la hormona no se produce adecuadamente. Entonces, las plaquetas bajas como causa de resumen que tienen que ver en la coagulación previenen ante sangrado y existen causas como los componentes autoinmunes, como algunos fármacos, como algunos tipos de cáncer que yo mencioné, leucemia, linfoma o aquellos que han decidido invadir a la médula pueden hacer que se disminuya. En el embarazo, que existe trombocitopenia gestacional, así mismo llamada, o causas de que la misma placenta me esté haciendo alteraciones en las plaquetas, que fue el que yo mencioné del síndrome de Gel. Enfermedades autoinmunes como el lupus, infecciones, como ya mencioné, por toxinas, por virus, y enfermedades hepáticas son las principales. Entonces, ya dando un resumen un poquito ya generalizado de las plaquetas, entro a la que es la trombocitopenia inmune. En realidad es un trastorno hemorrágico que causa con trombocitopenia disminuida, o sea, disminución de plaquetas, y es generado por el sistema inmunológico. Y es que existen anticuerpos que están atacando las plaquetas en vez de protegerlas. Y por ende, se empiezan a destruir estas plaquetas y crea una disminución de ellas en sangre periférica, aunque la producción en la médula está totalmente adecuada. Y como existe una disminución de sus plaquetas en sangre periférica, pues existe tendencia a sangrado. La etiología de estos pacientes con trombocitopenia inmune o anteriormente llamada púrpura trombocitopénica inmune, el púrpura era porque las lesiones que se presentaban eran tan moradas o purpúreas que como la plaqueta bajaban por debajo de 20.000, pues se generaban a cualquier espontáneo golpe o trauma un halo morado. De ahí es el término púrpura, pero ahora se ha dejado como trombocitopenia inmune. Estos anticuerpos que empiezan a atacar las glicoproteínas de la superficie de membrana de las plaquetas hace que ellas se destruyan. Y esta disminución en la producción de plaquetas pues crea los datos de sangrado. Como existe un recuento de destrucción de plaquetas en su producción, también una disminución circulante de ella. Estos anticuerpos usualmente son creados por los macrófagos, que son células normales que deben de estar para comerse los virus, bacterias que entran a nuestro cuerpo, pero ella erróneamente, como hay anticuerpos que están pegadas a la membrana de las plaquetas, pues los macrófagos de una forma mal empiezan a comerse nuestras propias plaquetas, sin entender que en realidad son anticuerpos que están adheridos a ella y no es que ella está mal. Pero ya el cuerpo entendió esto mal y por ende existe una disminución de las plaquetas. Esta autoinmunidad puede ser dada por dos cosas específicas. O yo puedo tener una predisposición genética. Eh, no se dice que en realidad si yo tengo una trombocitopenia inmune, necesariamente mis hijas han de tenerla, pero se ha visto que ante familiares que han presentado trombocitopenia inmune es más frecuente que los demás familiares lo tengan. Y existe el evento gatillo, es que esa predisposición genética que usted tenía, o sea, eso ahí guardadito, cualquier virus, cualquier componente inmunológico que entró a su sistema, hace como un gatillo o dispara que se produzca la enfermedad. Y de ahí que vienen los componentes inmunológicos. El hematólogo siempre va a investigar si existen causas inmunológicas. La enfermedad es prevalente en las dos etapas, tanto en niños como en adultos, más frecuentes en niños y tiene un muy buen pronóstico, incluso el niño que presenta una trombocitopenia inmune secundario a algo hereditario, que vino un virus, hizo un efecto de gatillo, causó la parte inmunológica, su sistema inmunológico se alteró y empezó a atacar las plaquetas, mediado por ese evento gatillo o ese virus que disparó. La mayoría de veces es revertible. O sea, el niño presentó la trombocitopenia, hizo los hematomas, le pusieron esteroide tratamiento o le corrigieron el virus que estuvo alterado y eso se revierte. Pero en adultos, en la mayoría de casos que
se da aproximadamente más de un 20% en adultos, la mayoría de veces se queda en etapa crónica y el paciente siempre va a presentar trombocitopenia, o sea, disminución de plaquetas por debajo de los 70.000 o de 50.000 a 100.000, pero sin evidencia de datos de sangrado evidente. Como yo mencioné, existe lo de la trombocitopenia familiar, que no es que directamente si usted lo presentó, sus hijos lo van a presentar, no que usted se lo hereda, pero se ha visto que en aquellos pacientes que sí lo han presentado, sea más frecuente que sus familiares igual lo tengan. Entonces, la cronología de la enfermedad, como yo mencioné, es que existe una primera respuesta que usualmente es de inicio autoinmune, o sea, mediada por algo inmunológico que me alteró. Los plasmocitos, junto con los macrófagos, que son células que están para defendernos ante procesos virales, tienen una vida corta y ellos empiezan a atacar. Y hicieron el cuadro, atacaron y eso se remitió la mayoría de veces espontáneo, menos de 3 meses. Existe aquella que es una respuesta adaptativa, que es ya cuando hay una PTI o trombocitopenia persistente o crónica, que dura mayor de 3 meses, puede presentar una remisión espontánea posible, pero esta se debe a que queda persistente estos plasmocitos o linfocitos y macrófagos atacándome, liberándome citoquinas que me quieran atacar esas plaquetas. A veces puede ser una ventana de desaparecerse, pero si esto persiste, ya esa autoinmunidad es irreversible y es donde llega que no hay un retorno, lo que es la PTI crónica, que es la más frecuente vista en adultos. Y es aquella que existe una clonalidad maligna de esos linfocitos T que siguen atacando las plaquetas, hacen un nicho en el vaso y hacen que esto sea remisible, o sea, que vuelva para atrás o que no exista remisión. Por eso la mayoría de pacientes antes que tenían esta enfermedad les sacaban el vaso porque como entendía que estos nichos estaban alterados cada vez que la plaqueta pasaban por el vaso, como toda circulación, pues decidían retirarlo. La epidemiología de la trombocitopenia inmune, como yo mencioné, es 1.5 a veces más afecta a las mujeres que a los hombres. En los niños es mucho más frecuente, pero de adultos tiene una incidencia de 1.6 a 3.9 por cada 100.000 habitantes al año. La prevalencia es más frecuente en mujeres y en niños existe igual, en 1 a 1. Es un poquito más alta, por eso mencioné que es una patología más de niño y que tiene un efecto mucho más reversible que en adultos. Tiene un riesgo de fallecer por datos de sangrado o por eventos de trombosis. Un ejemplo, un paciente adulto que presenta una trombocitopenia no necesariamente quiere decir que por yo tener mi plaqueta bajita, yo no voy a hacer eventos de trombosis, porque si existen anticuerpos que me están atacando las plaquetas, no quiere decir que ya no sean funcionantes. Yo puedo tener 70.000 plaquetas y ser totalmente funcionante para evitar un sangrado y por ende tratar de corregir un evento trombótico. Entonces, pueden existir causas de muerte por sangrado espontáneo si bajaron debajo de 20.000, que por eso es donde uno decide ya poner plaquetas, o porque la propia enfermedad me haya favorecido el evento de trombosis, o como tenemos un sistema inmunológico deprimido, que seamos más propensos a infecciones, que exista una inmunosupresión asociada al tratamiento. Las características del curso clínico comparable, tanto del adulto como del niño, yo dije que el adulto suele ser más una etapa crónica, o sea, que dura más de 3 a 6 meses a 1 año, ya cuando es crónica mayor de 1 año en realidad en adelante, y se ve un 70-80% de los casos, que un 20 o un 30% hace una remisión al año, que la enfermedad es de incidencia gradual, o sea, se va colocando lentamente, tiene una incidencia más frecuente en un pico mayor de los 50 años, más predominante en mujeres, en 1.5 veces los pacientes inician con reporte de plaquetas menor de 10.000, es como debutan o como empieza el cuadro. La trombocitopenia pediátrica, que se ve muy poco en la parte crónica, la mayoría remite en un 80% de los casos al año, es de inicio insúbito y suele ser siempre, la mayoría de veces, post infección viral, como yo mencioné anterior. Su edad promedio es de 2 a 6 años. Igual en adolescentes predomina el grupo de que se pueden presentar, pero el grupo de varones usualmente de 2 a 5 años. La incidencia de que debuten con plaquetas menor de 10.000 es menos de un 1%. Ellos suelen tener plaquetas de 30.000, 40.000, sin anemia y sin blancos disminuidos.
El diagnóstico de esta enfermedad es de exclusión, o sea, yo descarto todo lo del cuadrito anterior que yo mencioné, que sea viral, que sea inmunológico, que sea algo de bacterias, que sea asociado a algún síndrome, que tenga un daño hepático, que tenga algún virus alterado. Por ende, se mandan a hacer analíticas descartando todo aquello. Un examen físico que me haga evidente que de verdad están los moretones, o si no hay un riesgo de sangrado inminente, que no exista visceromegalia, o sea, ni el vaso ni el hígado grande. A nivel del hemograma, que yo tenga, como mencioné, solamente disminución de plaqueta o trombocitopenia, no debe de existir anemia ni leucopenia. Y en el extendido de sangre periférica, como único hallazgo, es que yo tenga, si ustedes se fijan ahí, que este es uno verdadero, no hay plaqueta por parte. Hay adecuados glóbulos rojos y hay glóbulos blancos. Y otras pruebas de laboratorio que ya sí es mayor que lo que suele hacer el hematólogo, aunque es un diagnóstico de exclusión, como puede parecerse o como puede existir una disminución en la producción de la médula, hay que descartar lo que yo mencioné, leucemias, linfomas. Por ende, uno puede hacer lo que es el estudio de la médula. El paciente me va a debutar con hematomas, con hemorragias, con sangrado a nivel de encías, que son las gingivorragias, o con erupciones o petequias, que son puntitos rojitos a nivel de la piel. Las secundarias, debido a todo lo anterior que yo dije, lo frecuente es el virus de la hepatitis C, el HIV, aunque no lo crean, son pruebas que nosotros mandamos a hacer. La infección por Helicobacter pylori en el estómago no tratada y crónica puede hacer que el paciente vaya por trombocitopenia, causas autoinmunes, causas linfáticas o los síndromes linfoproliferativos, y en algunos casos cuando el paciente tiene eventos post-transfusionales. Siempre el tratamiento de la trombocitopenia secundaria es corregir la enfermedad. Desde que yo corrijo la enfermedad, inmediatamente yo estoy tratando lo por qué la plaqueta se me baja. Y si es secundario, algún medicamento, puedes tratar lo más rápido posible de retirar el medicamento. El diagnóstico, como última instancia, yo mencioné que podemos tomar la médula ósea. En pacientes mayores tomamos la médula ósea, porque yo debo de quedarme con el diagnóstico benigno y no sobre dejar pasar el diagnóstico maligno. O sea, yo debo de confirmar por la médula de que en realidad ya me está produciendo bien plaqueta y que se me están destruyendo en la periferia, y que no sea un ejemplo una leucemia que se deje pasar por alto. Se pueden medir los anticuerpos plaquetarios y se puede medir respuesta de cómo está funcionando la trombopoyetina, que son parte de los fármacos que se colocan. El objetivo del tratamiento es individualizar el paciente. Cada paciente no es igual. Yo he tenido pacientes que tienen plaqueta y no le pongo tratamiento. Como tengo pacientes que tienen 100,000 plaquetas que no debería de ponerle, y por el riesgo de que puede hacer un dato de sangrado o disfunción plaquetaria hay que tratarlo. Nosotros solemos tratar pacientes cuando presentan plaquetas por debajo de 30,000 o hay datos, según las guías, evidentes de sangrado. Si no, por encima de 50,000, el paciente bien puede andar en la calle circulante sin ningún riesgo de sangrado. Ahora, si el paciente va a una cirugía, una intervención quirúrgica o ha presentado datos de sangrado, hay que tratarlo. Lo que uno busca con el tratamiento es que tenga lo menor efectos de toxicidad posible y orientar al paciente a que tenga una mejor calidad de vida. Todo lo que se te está aportando a ti puede hacer darte eventos adversos. Un ejemplo, el tratamiento que se llevaría son los esteroides, que es con el que se empieza. Y los esteroides son muy buenos, pero traen muchos eventos, muchos efectos secundarios. Por ende, lo que yo debo de buscarte a lo que te aporte lo mejor posible a ti y que no te interfiera. Lo que yo busco es asegurarme que el recuento de plaquetas estén por encima de 30,000, que no tenga efectos secundarios mínimos, que no me evidencie datos de sangrado, y cuando las plaquetas están por debajo de 30,000 o de 50,000 y hay datos de sangrado, para evitar eventos de sangrado ante un procedimiento invasivo, hay que transfundir plaqueta y colocar esteroides altas dosis. En realidad uno empieza primero colocando esteroides porque las plaquetas que usted le coloque no necesariamente se van a quedar igual. Como hay una destrucción por el componente inmunológico, ellas se van a disminuir. Esto es cuanto. Espero poder ser lo más clara posible. Intenté hablarle a un paciente explicándole su enfermedad de lo que sería tener plaquetas bajitas. Y esta es mi oración de hoy, que todo lo que hemos pedido, orando, siempre lo obtendremos. Si tienen alguna duda o pregunta.
Gracias, doctora. Gracias, sí, hermanos, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono, levantar la mano o aquí por el chat. Y gracias, doctora, por esta explicación. Yo, bueno, a lo mejor mi pregunta, este, em, bueno, tuve el caso de una sobrinita que falleció de cáncer en la sangre, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre, Leucemia. leucemia. No sé, a lo mejor porque muchas veces no nos damos cuenta, las vemos sanas, vemos que están bien y no, su mamá se empezó a dar cuenta porque ella comía bien, la niña y todo, pero de repente la empezó a notar muy palidita y pues ya cuando la llevó al doctor ya estaba bien avanzada en La esa leucemia situación. aguda, la leucemia aguda en niño es muy, literalmente el término agudo es que si no se da tratamiento en 3 meses el paciente fallece. Por eso es un diagnóstico de emergencia en hematología. Y si usted la pensó, inmediatamente es llegar al diagnóstico para tratarla. Y el curso de la enfermedad es eso, que cursa de forma abrupta y el tiempo que te da tal vez es poder diagnosticarla y empezar a tratarla lo más agresivo posible. Es un diagnóstico muy abrupto, muy agresivo, es el término. Igual en adultos. En adultos lo que pasa es Sí, que te da más el chance o el paciente inmediatamente, como puede hablar, se empieza a decir, no me estoy sintiendo como debería de estar y me voy a hacer una analítica y wow, en un hemograma ya se da cuenta. Pero niño, tal vez lo que más deja es, por eso a veces que yo digo que todavía las hijas mías frecuentemente voy y la llevo, le hago sus analíticas porque ellas ya cuando te van a decir que están muy cansadas, probablemente ya están muy dentro de la enfermedad y son muy agresivas. ok, doctor. Eh, aquí pregunta dice, ¿para aumentar las plaquetas, ácido fólico o puede ser aumentado de otra forma? Como yo mencioné que las vitaminas que ayudan al ADN de las células, que son la B12 y el ácido fólico, usualmente eso depende de la causa. Las plaquetas se bajan por el cuadro que yo mencioné anterior, o yo no tengo producción adecuada o algo me la está destruyendo. Por eso el hematólogo en el cuadro del dengue eh, nos recomendamos dar alimentos que me vayan a exacerbar el cuadro, porque un ejemplo pongo, que el mecanismo de la enfermedad es que a partir del 5.º día la plaqueta te van a empezar a subir. Usted haga lo que haga, del día 1 al día 5, la plaqueta no va a subir. Entonces, dentro de aquellas vitaminas que me ayudan a la síntesis tanto del glóbulo rojo como de plaquetas, son la B6, B9 y la B12, o sea que son ácido fólico y B12. Si existe alguna alteración de la plaqueta, lo ideal es corregir la causa primero. O sea, yo tengo una disminución en mi producción por algo viral, pues yo corrijo el virus. Si es por algo maligno o momentáneo, algo inmunológico, pues yo trato la parte inmunológica. Si es bueno en todo momento, es mantenerse alimentado, porque si yo hago una alimentación adecuada, nutritiva, en base a lo que requiere mi organismo de formar mis celularidades, pues ya usted lo está aportando. Y por eso es que alimentos que contienen, tal vez el paciente que se le da, que tiene dengue, que le dan los jugos, que son nutritivos, si ustedes se buscan los componentes de los jugos, tanto de guayaba y ají morrón, que contienen altas dosis de vitamina C, B6, B9 y B12. Y eso es lo que usted necesita tal vez y como ya el proceso ya está remitiendo, pues su plaqueta van a empezar a arrancar. No es que uno prohíbe, el problema es que esos a veces jugos o alimentos te hacen alteraciones en el estómago y tú de por sí estás batallando algo en tu cuerpo y lo que te puede contradecir y hacer vomitar, que no lo que uno quiere. Pero sí, la pregunta sería, aumentar las plaquetas sería, si usted tiene carencia de ácido fólico y B12, tratarse con B12 y ácido fólico. El diagnóstico de Ok, una trombocitopenia no se revierte, es buscar la causa.
Usted lo que puede es que después que supo la causa que causó, valga la redundancia, la disminución de la plaqueta, pues corregirlo. Un ejemplo, si fue secundario a una trombocitopenia inmune, pues le van a poner esteroides, si lo amerita. Si es secundario a un virus, tratarse el virus. Si es secundario a algo inmunológico, tratar la parte inmunológica. No es que yo revierto el cuadro. Ahora, si su enfermedad vino, el chip instaurado de que una enfermedad que se va a revertir, pues se revierte. Se puede cambiar el estilo de vida porque probablemente usted le lleva un virus que le atacó, que su sistema inmunológico tuvo bien bajito y usted cambió su estilo de vida, o sea, se supo alimentar bien, supo hacer ejercicio, supo evitar cosas tóxicas de alimentos procesados, cambiar el cuerpo a estar siempre a ese virus activo, usted cambió su estilo y probablemente la enfermedad cambie su rumbo de ser tan agresiva. Si sigue igual, pues a veces es difícil yo decirle que se pueda revertir. La vitamina K es una vitamina procoagulante. No es lo mismo, yo mencioné al principio, lo que pasa es que no nos podemos meter en muchas cosas, ¿verdad? Pero la coagulación es un equilibrio entre una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. La hemostasia primaria está dada, su principal órgano es la plaqueta, pero la hemostasia secundaria, su órgano principal son los factores de la coagulación. Todos son, la mayoría, dependientes de la vitamina K que es producida en el hígado. Entonces, una cosa ayuda a la otra, pero la vitamina K no es que me estimula plaqueta. Si yo tengo una disfunción plaquetaria, o sea que mi plaqueta, aparte de estar bajita, están disfuncionando, o sea, no hacen su trabajo bien, y ellas tienen poca agregabilidad plaquetaria, en los pacientes hepatópatas que tienen problema de producir la vitamina K que se produce en el hígado, te van a dar vitamina K para que, como tú tienes un riesgo de sangrado por los factores de coagulación, tú no te des sangre. Pero no es que ellas me ayudan a subir plaquetas, porque la vitamina K es ayudar a que el hígado produzca los factores de coagulación que no tienen que ver nada con la plaqueta. Ellos trabajan en compañía. ¿Cómo yo le pongo de ejemplo? No es lo mismo en una empresa el gerente que los empleados. Un empleado puede ser gerente, pero quien hace función de dirigir la orquesta en base a las planificaciones de una compañía es el gerente. Si el gerente está bajito, los empleados pueden hacer función, pero no lo van a hacer como debe hacerlo el gerente. Entonces no es lo mismo. Yo no voy a ponerte vitamina K para que tú me subas plaqueta, porque yo lo que voy a hacer es armarte un trombo, que volví y mencioné anterior, que yo tenga plaqueta bajita no quiere decir que yo no pueda hacer un trombo, al revés. Ese es donde un hematólogo se aprieta, o cualquier médico, porque te tengo que anticoagular con plaqueta bajita. Entonces, no consumamos vitamina K para subir plaqueta. ¿Tienen alguna otra duda? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Si ya no hay otra pregunta. Doctora, gracias una vez más por esta participación. Gracias, bueno, en mi caso la voy a volver a escuchar para así como que, este, ponerle, ahora sí que rumiarla mejor, ¿verdad? Y vamos a pedirle a nuestra hermana Elsa que dirija una oración por usted. Yo puedo la próxima, si me lo recuerdo, organizar algo de leucemia. Yo no veo niños, veo adultos, estoy en el oncológico. Eh, Creo que la otra vez, no, yo no fue con ustedes, que hablé de mieloma, que es el cáncer de los huesos, pero puedo tratar de explicarle como a pacientes algunos tipos ya de la enfermedad en sí, de leucemia, que son varios tipos, y del mieloma. Lo pudiéramos organizar un poquito más adelante. Sí, doctora, la verdad que sí, muy interesante. Yo en el caso que le comentaba de esta sobrinita, como a los 2 años falleció su papá también de leucemia. Entonces digo, pues no sé si primero fue la bebé y luego él. La niña tenía 5 años
y ella sí fue, bueno, los dos fue muy drástico, porque ya cuando la detectaron era porque ya estaba en etapa terminal. Y sí son importantes estos temas. Gracias, doctora, y la esperamos con ese próximo. No sé si quería comentar algo más. No. Que probablemente había algún componente genético o tal vez ya venía de donde estaban cercanos, algo que estuviera reactivando eso que estuviera ahí guardado, porque sí, igual, no es que usted nace con una predisposición, digo, ahora sí, con todo esto que se investiga de las mutaciones, se ha podido ver que eh, ya uno viene con mutaciones ahí que con el tiempo pues se florecen, que tal vez nuestro estilo de vida, lo que consumimos, que lo hago mucho énfasis porque eso tiene mucho que ver, el estrés, los alimentos, la calidad de vida que llevamos y las exposiciones que tenemos, pues hacen que las células sanguíneas se alteren. Entonces, sí tal vez puede existir porque la mayoría de enfermedades hematológicas no es que si tú tienes te va a dar a tus familiares, pero si ya apareció alguien, es más frecuente que se pueda ver en otro. Okay. Gracias, doctora. Pues la esperamos con ese tema que ya nos dijo, que ya lo notamos en la agenda y cuando le tenga la oportunidad aquí, la esperamos nuevamente. Gracias una vez más y permítanos que la hermana Elsa Blaze esté orando por usted. Bendiciones, doctora. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias en esta mañana por este tiempo, Señor, que tú has permitido, Padre, que la doctora Denise esté con nosotros. Gracias, Señor, porque es valioso, Señor. Es bueno reconocer y entender que cada una de estas personas, Señor, de los doctores, Señor, que vienen aquí a educarnos, a enseñarnos, a darnos una luz a veces, Señor, de lo que no entendemos y pueden tener esa disposición, Señor, sin recibir nada a cambio. Así que yo te doy gracias por la vida de la doctora Denise, Señor, por sacar ese tiempo, por tener esa disposición en su corazón, Señor, para estar en esta mañana con nosotros. También te doy gracias, Padre, porque la has usado ella, Señor, en esta mañana para hablarnos de este tema, Señor, que yo era una que no había entendido, Señor, que de qué se trataba, Padre. Y qué bueno podernos educar, podernos, Señor, sí, estar más consciente de lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestros familiares, en cada uno de nosotros, Señor, en nuestros amigos, en toda la gente que está a nuestro alrededor, Señor. Así que poder entender, Señor, cómo estamos, Señor, y cómo también podemos cuidar, Señor, nuestro cuerpo, cómo podemos, Señor, saber que no solamente es espiritual, sino que también necesitamos, Señor, cuidar de nuestra salud, Señor. Así que te doy gracias, Señor, en esta mañana por este tema que trajo la doctora Denise. Ahora, Padre, la ponemos en tus manos para que tú la sigas, Señor, guiando, las sigas guardando, las sigas, Señor, usando, así como las has usado en esta mañana en el pueblo, en este pueblo, Señor, en este grupo, Padre, también las sigas usando, Señor, donde ella está, que ella sea esa luz. Que ella sea, Señor, ese instrumento que tú has escogido, Señor, para ella trabajar en este lugar donde ella trabaja, Señor, que seas tú, Padre, dándole cada día la sabiduría, Señor, que viene de ti, Padre. Esa sabiduría, Señor, para poder, Señor, educar a más personas, para poder ayudar a más personas, Señor, porque ella es ese instrumento para ayudar a otros, para estar allí, Señor, eh, eh, sí, ayudándoles, Padre, y que ellos puedan, Señor Jesús, recibir lo que tú le has dado, Padre. Así que la bendecimos con la bendición de lo alto, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y guarda, Señor, a su esposo, a sus niñas, Señor, y cada día, Señor, tú le des la provisión que ella necesita en su hogar. Guarda su salida, guarda su entrada, Señor, y guarda, Señor, toda su familia. La ponemos en tus manos, Padre, dándote las gracias nuevamente por su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.